Queridos estudiantes, reciban un cordial saludo de paz y bien. Soy su docente María Teresa Dávila Narváez, que en esta ocasión tengo el placer de traerles la retroalimentación del desafío número 1 de física. Sean todos bienvenidos. Vamos entonces a empezar con la pregunta 1. Muy bien, la pregunta 1 de física dice: Juan y Fernando discuten sobre un proyecto de ciencias en el que tienen que diseñar un circuito que genere el menor consumo posible y aún así les permita encender 4 bombillos. Dado los 4 bombillos iguales, ponen los siguientes circuitos candidatos para su proyecto. Aquí nos presenta la pregunta los 4 circuitos, primero, segundo, tercero y cuarto, y dice: al final se deciden utilizar el circuito 1. Esta decisión fue, en la respuesta nos dice correcta o incorrecta. Bien, entonces este es un tema acerca de circuitos y lo primero que debemos tener en claro es qué tipos de circuitos hay para identificar de estos 4 cuál es cada tipo y además determinar con qué tipo de circuitos es más eficiente la energía o se consume menos cantidad de energía para que ellos puedan tener en cuenta este aspecto. Además, veremos si su respuesta fue correcta o incorrecta. En primer lugar, vamos a ver cómo funciona un circuito eléctrico. Para explicar cómo funciona un circuito eléctrico, vamos a utilizar un generador, que es una batería, y un foco, que sería la resistencia. O sea, en este cableado hay un foco que significa una resistencia. Y a continuación está el diagrama. Aquí está la batería, la resistencia y este sería el interruptor. Es importante entender qué tipos de circuitos hay. Hay circuitos en serie, es decir, cuando las resistencias van conectadas en forma secuencial una seguida de la otra. Estas son las resistencias, van una seguida de la otra. Y el diagrama del circuito sería este. Estas dos serían las resistencias y este sería el generador. Una resistencia seguida de la otra. Las resistencias en paralelo van conectadas ambas directamente a la fuente. En la anterior vimos que una iba conectada al lado de la otra, en cambio estas van directamente a la fuente o al generador. Y el diagrama de circuito paralelo sería este. Miren, aquí está una resistencia, aquí está otra y ambas van conectadas al generador. El circuito mixto es una combinación de las dos anteriores, son en serie y también van en paralelo. Ahora vamos a identificar cuáles de estos circuitos son en serie y cuáles son en paralelo. Nos damos cuenta que los circuitos 2, 3 y 4 son en serie, pero también son mixtos. Por tanto, la resistencia equivalente tendría un mayor valor que la del circuito 1. Cuando hay resistencias en serie y mixtas, hay una resistencia mayor. Eso quiere decir que el fluido del circuito, la electricidad o el circuito eléctrico, fluye con más dificultad y hay menor consumo y menor gasto en estas tres. Ahora bien, la ley de Ohm establece que a mayor resistencia, menor es el flujo de la corriente. La ley de Ohm nos dice que V es igual a I por R o a R por I, en donde V es el potencial eléctrico que se mide en voltios, mírenlo acá, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms. Aquí están cada una con sus respectivas unidades. Y acá esta última nos dice que P es igual a V al cuadrado sobre R. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el circuito 1, por ser un circuito en paralelo, tiene menor resistencia equivalente, entonces permitirá un mayor flujo de corriente a través de él. Por tanto, no será el circuito que ofrezca el menor consumo de las 4 opciones. Además, es importante notar que en este caso la potencia y la resistencia son inversamente proporcionales, es decir, que a medida que aumenta el valor de la resistencia, la potencia disminuye. Entonces, el circuito 1 ofrece la menor resistencia, por lo tanto genera un mayor consumo de energía. En este sentido, la opción que escogieron los dos muchachos de la opción 1 es incorrecta. Al ser incorrecta, entonces tendríamos la opción B y la D, pero teniendo en cuenta el
la explicación dice porque entre mayor cantidad de resistencias en paralelo menor es la resistencia total. Eso no es correcto, lo acabamos de explicar. Pero entonces sería la D incorrecta porque entre más resistencias en serie, mayor es la resistencia total. La D es la correcta. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2, como ya podemos ver, se trata de ondas. Dice Antonio mueve su mano hacia arriba y hacia abajo mientras sujeta una cuerda que en su otro extremo está atada a un poste. Al realizar el mismo movimiento, pero de forma más rápida, ¿no es cierto? Nota que la figura formada por la cuerda se modifica. Esto sucede porque vamos a recordar algo de lo que hemos visto con el movimiento ondulatorio. Físicamente la frecuencia que, se corresponde con el número de oscilaciones que un punto realiza en un segundo. Y la velocidad de propagación de una onda es la rapidez con que ésta se traslada en medio en el que se propaga. Tenemos una fórmula aquí que nos habla de la velocidad, que es igual a espacio sobre tiempo, que es igual también a la longitud de onda sobre el periodo, que es igual a la longitud de onda sobre 1 sobre periodo, que es igual a la longitud de onda sobre frecuencia. Entonces, si nos damos cuenta en esta parte, podemos observar que la frecuencia y la longitud de onda son variables e inversamente proporcionales, que quiere decir que a medida que aumenta la longitud de onda, la frecuencia disminuye, y viceversa, que a medida que aumenta la frecuencia, la longitud de onda disminuye. Entonces observamos que la A es incorrecta, porque al aumentar la frecuencia no aumenta la longitud de onda, sino que disminuye. Al aumentar la frecuencia, estos espacios se vuelven más pequeñitos. También la velocidad y la longitud de onda se relacionan de forma directa. La opción B también es incorrecta. El periodo y la longitud de onda son directamente proporcionales. La opción C, vamos a ver. Entonces, al aumentar la velocidad, la variable frecuencia varía, no la longitud de onda, ya que el medio es la cuerda. La opción D es incorrecta y la correcta sería la C. La correcta es la C. Esta es la correcta. Pregunta número 3. La velocidad del sonido, aunque depende de características del medio en que se mueve, como la densidad, la temperatura o la presión del medio, puede considerarse que es aproximadamente 340 metros por segundo en el caso del aire. En realidad esto es algo muy sencillo, porque uno hace la cuenta. Si en un segundo son 340 metros, en 2 segundos, ¿cuánto? Será el doble, ¿verdad? Serán 680 metros. Esa sería la respuesta, pero vamos a hacerlo como lo haríamos desarrollando. Tenemos aquí en primer lugar unos datos, porque nos está hablando de la velocidad del sonido. Tenemos unos datos que son los siguientes. La velocidad nos dice del sonido que es igual a 340 metros por segundo. Además de eso, también tenemos un tiempo que nos dice que cuánto sería en 2 segundos, ¿cierto? En 2 segundos. Si tenemos que esta es la fórmula, velocidad es igual a espacio sobre tiempo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la velocidad y tenemos el tiempo. La pregunta, ¿cuál es? Nos dice, el lugar donde se reflejó la onda se encuentra a una distancia de, o sea, nos está preguntando, o la incógnita que tenemos que resolver es el espacio. Entonces tenemos aquí, vamos a despejar. Si velocidad es igual a espacio sobre tiempo, espacio es igual a velocidad y lo pasamos este tiempo a multiplicar al otro lado. Entonces, velocidad por tiempo. Y reemplazamos los datos. Espacio es igual a la velocidad, que sería igual a 340 metros por segundo por el tiempo, que sería igual a 2
segundos. En este caso cancelamos los segundos porque está en un denominador con el numerador que está al lado, se cancelan, ¿cierto? Y nos da igual a espacio es igual a 340 por 2 sería igual 680, se cancelaron los segundos, 680 metros. Esa es la respuesta. Y reconfirmamos que la respuesta es la A. Cuarta pregunta. Este es un sistema construido por un niño con 3 objetos diferentes. El objeto del centro se mueve hacia la izquierda con velocidad constante. El movimiento del objeto se puede explicar a partir del hecho de que. Entonces aquí vienen las respuestas y de estas 4 tenemos que escoger una sola. Hay que tener en cuenta que este objeto se mueve con velocidad constante hacia la izquierda, es decir, sus fuerzas están equilibradas o son iguales y actúan en sentido contrario. La opción B es la correcta. La opción C no es válida porque el cuerpo no se mueve con aceleración. La energía es la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo, es decir, fuerza por distancia. Pero esto no determina el movimiento de este objeto. Quien lo hace es la cantidad vectorial llamada fuerza. Acordémonos que existen vectores o existen magnitudes vectoriales que pueden representar las magnitudes que se pueden representar con vectores según sea su desplazamiento o su movimiento. Entonces, la energía es escalar. Por lo tanto, las opciones A y D no son válidas. La respuesta sería la B. Quinta pregunta. Juan y su hermano menor Pedro quieren jugar al sube y baja, pero cuando lo intentan, Pedro no es capaz de levantar a Juan, dado que pesa la mitad de lo que es, por lo que Juan le propone que se haga más cerca y así poder jugar. Lo que Juan propone es razonable, no razonable. Bueno, primero vamos a identificar si es razonable. Entonces aquí tenemos en cuenta que el torque o momento de torsión sobre un eje tiene en cuenta también los pesos o digamos y también la distancia a la cual está cada uno. Si este niño que pesa menos disminuye la distancia, esto no puede ser razonable. Entonces la respuesta está entre la B y la C. Nos dice la B, no es razonable porque al estar más cerca de sus pesos no cambian. No, los pesos no tienen que cambiar. Entonces la C, no es razonable porque al estar más cerca se genera menos torsión o menos giro sobre su propio eje o menos torque. Esta es la respuesta. Sexto punto. El sexto punto nos habla de un péndulo de masa M que empieza a oscilar desde una altura H, miren, y a medida que transcurre el tiempo, la amplitud que sería esta va disminuyendo y su movimiento pues disminuye. Teniendo en cuenta que en cualquier instante la energía potencial está dada por masa, por gravedad, por altura, en donde la altura, h es la altura en ese instante y g es la gravedad, y que la energía cinética está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en donde v es la rapidez en ese instante. Además se sabe que la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial en cualquier instante. Si en cierto momento la altura máxima alcanzada por el péndulo es h2, ¿cuáles serán los valores de la energía mecánica, cinética y potencial respectivamente? Aquí hay 4 opciones de respuesta. Vamos a ver. Primero, para responder a esta pregunta vamos a hacer un estudio energético del péndulo. Tenemos en cuenta entonces que este es un objeto que está colgando de una cuerda y oscila entre estos 3 puntos. Acordémonos. Haciendo un recorrido por esos 3 puntos. Entonces esta es una altura máxima. Y si tomamos como origen este punto de equilibrio, que es el punto más alto de la desviación máxima, donde la velocidad aquí ya es 0, porque es el máximo, la máxima amplitud donde llega. Y la energía potencial es igual a la masa por la gravedad
por la altura. Aquí en este punto la energía cinética es 0 y la energía potencial es máxima. En el punto bajo, es decir, en este punto de aquí, la energía cinética es la máxima y la potencial es 0. Y la energía cinética es igual a 1/2 por la masa del objeto por la velocidad al cuadrado. Y en cualquier otro punto del medio, que no sea este, ni este, ni este, ni este, entonces en cualquier otro punto será la suma de la energía potencial más la energía cinética. Si igualamos por principio de conservación de energía, tenemos masa por gravedad por altura, que sería igual a 1/2 de masa por la velocidad al cuadrado. Y teniendo en cuenta que la velocidad también es igual a raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Esta es la misma expresión de caída libre de un cuerpo desde una altura h. Observando entonces este gráfico, deducimos que la opción A es incorrecta, puesto que cuando el péndulo en el H2, que estamos hablando de un punto medio, alcanza esa altura, que es H medios, su energía cinética es 0, porque se detiene. Se descarta la opción C y la D. ¿Por qué razón? Ya que H2 existe, en H2 existe energía potencial. Existe energía potencial, o sea, no es 0. ¿Qué será igual a la mecánica? Por tanto, la opción correcta es esta, que es la B, ya que en H2, o sea, en este punto de aquí, existe energía potencial, no hay energía cinética, y la energía mecánica, que es exactamente igual a la energía potencial. Séptima pregunta. Pregunta número 7. Durante las vacaciones, María ve una foto que comparte con uno de sus compañeros en las redes sociales. En la foto, su compañero muestra un paquete de papas fritas sin destapar, muy inflado, en comparación con los que María sabe que venden en su ciudad. Por lo que María, acordándose de lo visto en las clases de física, concluye que su compañero debe estar en vacaciones en una ciudad mucho más cerca del nivel del mar que su ciudad. La conclusión es: hay que tener en cuenta que la altura sobre el nivel del mar modifica la presión o viceversa, ¿sí? Cuando aquí es el nivel del mar, como hay más cantidad de atmósfera sobre este lugar, se supone que la presión es mayor, ¿sí? Y a medida que se va subiendo en una montaña o se va subiendo la altitud sobre el nivel del mar, la presión disminuye. Entonces, donde hay mayor presión, los objetos sufren mayor deformación. En este caso, el paquete o los paquetes que nosotros tenemos de cualquier papita, bueno, platanito, lo que sea, sufren una deformación, no están tan inflados, y en la medida que aumenta el nivel del mar, esto no se deforma, los objetos no sufren deformación, de manera que por estos puntos de acá, un paquete de papas estaría más inflado que el de la parte de abajo. Según las 4 opciones de respuesta, tenemos que la opción A, tanto la afirmación como la justificación son falsas, porque a menor altura habrá mayor presión atmosférica, ya lo explicamos, es decir, mayor cantidad de aire encima del paquete. La opción C afirma, tanto la afirmación como la justificación es falsa, puesto que a mayor altura de esta opción sea mayor altura, habrá menor cantidad de aire encima, es decir, menor presión atmosférica. La opción D también es falsa. Falsa la justificación. ¿Por qué razón? Porque a mayor altura la presión interna del paquete aumentará. Entonces eso significa que la respuesta B es la correcta. Dice, es incorrecto lo que piensa la estudiante, porque entre menor la altura respecto al nivel del mar, mayor será la presión atmosférica alrededor del paquete. Y lo que está mostrando aquí, lo que están viendo, es que el paquete está inflado. Por lo tanto, está en un lugar donde hay poca presión atmosférica, o sea, hay una mayor altitud o mayor metro sobre el nivel del mar, o sea, está en un lugar alto. En una montaña puede ser. Pregunta número 8. Un trabajador que realiza una reparación necesaria para retirar un tornillo que se encuentra muy apretado, si los únicos destornilladores que encajan en el tornillo son los que se muestran en la siguiente imagen, ¿cuál de los destornilladores debería usar? Muy bien, en esta imagen
nos muestra 6 tipos de destornilladores, 4 tipos de destornilladores. Mírenlos bien. Unos tienen el cabo más largo, el mango más corto, ¿sí? Para explicarlo vamos a poner el ejemplo de esta llave. Hay que tener en cuenta que las fuerzas más cercanas al extremo de la llave o de un destornillador, es decir, entre más larga sea esta parte del mango, hay mayores momentos de torsión, y el momento de torsión es proporcional a la magnitud de la fuerza y a la distancia R desde el eje. Por tanto, una fórmula podría ser T es igual a F por R, o sea, la fuerza por el radio. Entonces podríamos verlo bien. Repito, el momento de torsión, es decir, aquí en esta parte ocurre una torsión o un torque. Y ese torque o esa fuerza que se hace allí es proporcional a la magnitud de la fuerza y la distancia que hay desde este punto hasta donde se ejerce la fuerza, ¿cierto? Entonces, dado que el destornillador 3, este de aquí, es el más largo, ofrece mayor torque para girar en torno al tornillo que está apretando, usando una menor fuerza, mientras que los destornilladores 1, 2 y 4 son de menor longitud y habrá que realizar una mayor fuerza para soltar el tornillo. Por lo tanto, muchachos, tanto con una llave o con un destornillador, la opción C es la correcta, porque tiene que ejercer menor fuerza. Pregunta número 9. Un estudiante que juega tiro al blanco con una cauchera lanza 3 rocas de diferentes tamaños hacia su objetivo. Y se tiene la siguiente tabla con algunas características de las rocas, así como su velocidad inicial. Entonces, tenemos el número de lanzamientos, el volumen de la piedra o el grande de la piedra, la masa de la roca o de la piedra y acá la velocidad. Nos damos cuenta que entonces a medida que va aumentando la masa, la velocidad también va variando. A mayor masa, miren, a mayor masa la velocidad es menor. Y a mayor volumen, la velocidad también va disminuyendo. Entonces, ¿en cuál de los lanzamientos el proyectil tiene mayor energía cinética? Vamos a tener en cuenta que una de las formas fundamentales de la energía es la energía cinética. La energía cinética, en ella no interviene la variable de volumen, pero sí tenemos una fórmula aquí y es esta. Energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, podemos hacer el ejercicio con todos y cada uno de los datos que ahí tenemos. Podríamos hacer el ejercicio con todos y cada uno de estos datos. Necesitamos la masa y la velocidad, ¿verdad? Tenemos con el primer dato, la energía cinética es 1/2 de 0,2 kilogramos. Y eso lo vamos a multiplicar por la velocidad de ese mismo dato, que serían 40 metros por segundo al cuadrado. Bien, este dato de la velocidad lo estamos elevando o lo tenemos que elevar al cuadrado. ¿Comprendido? Correcto. Y el resultado nos da 160. Las unidades, vamos a entender que las unidades de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos dan unas unidades que llaman julios. Julios. Se lo simboliza con J mayúscula. Ahora vamos a mirar si lo hacemos con cualquiera de estos otros y la respuesta claramente nos va a dar que la mayor energía cinética nos da el primero, o sea, el que ya hicimos. Si ustedes lo comprueban con cada uno de los demás, les va a dar esta respuesta. Es decir, la opción correcta es la primera, la cual ofrece una mayor energía cinética. Hay décima y última pregunta. Pedro ayuda a su hermano menor a impulsarse por un tobogán. Para hacerlo, aplica sobre su hermano Mateo una fuerza horizontal durante un corto tiempo, por lo que éste logra empezar a deslizarse para finalmente detenerse sin esfuerzo al llegar al extremo inferior del tobogán.
¿Cuál de las siguientes gráficas ilustra cualitativamente la relación entre la velocidad y el tiempo en el caso de Mateo? Muy bien. Aquí tenemos entonces las 4 opciones de gráfica. Muy bien. Un cuerpo modifica su velocidad si sobre el cuerpo que estaba aquí se ejerce una acción externa. Las acciones externas se representan por fuerzas y la variación de la velocidad viene medida por la aceleración. Entonces, en este orden de ideas, la opción A no es correcta, puesto que en el tercer tramo del recorrido la velocidad es constante. Y eso no puede ser correcto, porque la velocidad se supone que va aumentando. La opción B es incorrecta también, ya que Pedro en el inicio del recorrido aplica una fuerza sobre su hermano Mateo, provocando una aceleración. La opción C dice que aquí, mírenla, va aumentando una velocidad, ¿cierto? También es incorrecta, pues lo que la velocidad aumenta considerablemente, la velocidad aumenta. Mientras que en la opción D, vamos a verla, en la opción D nos ofrece una descripción más cercana. ¿Por qué? Ya que hay una aceleración constante al inicio, constante, miren, va aumentando la velocidad. Este es tiempo, esta es velocidad. Entonces aquí la aceleración va aumentando constantemente y hay una aceleración variable en el siguiente tramo. ¿Sí? En el siguiente tramo una aceleración variable y una desaceleración a lo último del recorrido. Esto quiere decir que con la fuerza que se aplica inicialmente hay una aceleración constante, acelerando aún más probablemente hasta un punto cercano del final, que es donde disminuye. Esto es congruente con el gráfico que acabamos de mostrar, que es el D. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Se les recomienda, a veces son temas que no son fáciles de entender. Pueden mirar una y otra vez, leer una y otra vez, porque así solamente se puede entender cada uno de los ejercicios. De pronto son temas que no son muy familiares a ustedes, pero algunos términos ya y algunos temas ya los hemos estado mirando. Entonces, repito, solamente viendo, leyendo y volviendo a ver y volviendo a leer y a releer se pueden entender las cosas. No se desanimen. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo.